lo que hacemos junto con Paula es tomar muestras de individuos fallecidos, en general esqueletos, pero también puede ser un poco, digamos, más relacionados, digamos, a la medicina forense más que a la antropología, tomando muestras de estos tipos de individuos. Así que nada, muy contenta de que hayamos empezado este curso, porque la verdad que, como dice Belu, hace bastante lo venimos laburando y digamos, iban surgiendo ideas, pero nunca se podía concretar, y bueno, gracias a Silvana, esto al final está siendo real. Poli, te dejo la palabra. Estás muteada, Pau. Oh. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Sí? Bueno, ahí vuelvo a compartir pantalla. Bueno, mi nombre es Paula Miranda, yo también soy de Puan. Actualmente trabajo junto con Ceci en el Banco Nacional de Datos Genéticos y bueno, ya creo que las chicas fueron contando, formamos un equipo más allá de nuestras pertenencias institucionales y bueno, nada, también muy contenta de que llegó el momento de arrancar el curso. Entiendo que ahora la idea es que se presenten, ¿no? Todos los participantes de... Falta Flor, que se presente. Ah, falta Flor, perdón. Discúlpame, Flor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo soy la única psicóloga del equipo, me sumé hace poquito. Los voy a estar acompañando en el módulo que se va a dar el año que viene. La idea es trabajar un poco el impacto que tiene el trabajo que ustedes realizan en el área de salud mental, entendiendo también de que el contexto forense tiene sus características, sus implicancias, no solo particulares, sino también poder trabajar con familiares y afectados o afectadas de esas muertes. No podemos dejar de lado tampoco el contexto de pandemia, que también habrá acrecentado todo el trabajo emocional, así que los voy a estar acompañando para trabajar eso, el impacto, buenas prácticas en salud mental y también, bueno, para poder detectar cuando uno necesita buscar ayuda si ese trabajo está afectando. Así que estoy muy contenta de la convocatoria que tuve, así que muy contenta de pertenecer a este equipo. Bueno, y ahora les pedimos que los que puedan, que esperemos sean todos, se presenten así, cortito, su pertenencia institucional o sus lugares de trabajo y también qué esperan de este curso. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí, muy bien. Acá estoy. Iniciativa. Bueno, yo hice con ustedes el seminario el cuatrimestre pasado. Salí fascinada, me encantó. Y acá estoy de nuevo, ya terminando la carrera, ya me falta, estoy dando las dos últimas. Y bueno, nada, todo este devenir en estos meses me fue llevando a los adolescentes y el duelo. Y estoy trabajando con eso y me encuentro con cada cosa que es de terror. Pero realmente, nada, aunque sea la abuelita macabra de la familia, no importa, yo sigo con esto porque es lo que quiero hacer. Así que bueno, yo la sigo. Eh, lo que sí, después, bueno, voy a apagar la cámara porque mi conexión se me cae por la mitad, es una cosa, bueno, no. Pero un placer estar acá de nuevo, escucharlas de nuevo, la verdad que es una maravilla, me encanta. Gracias. Gracias, chicas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ana, perfecto. Bueno, yo soy estudiante de antropología
Estoy haciendo la orientación en arqueología en la Universidad Nacional de Rosario. Y me enteré de este curso porque vi en Facebook una publicación de la Asociación de Antropología Biológica Argentina, y cuando entré y descargué el plan de estudio me resultó re interesante, y ahí también, bueno, escuchar la experiencia de todos en sus trabajos también me pareció interesante, que esté también desde esa, desde esa perspectiva planteado. Eso. Gracias. Buenas, sigo yo. Mi nombre es Ana, soy egresada en antropología por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente estoy trabajando más desde lo social, pensando en los restos humanos un poco desde lo social, en un cementerio de Córdoba, el cementerio San Vicente, trabajando con las emociones, de trabajar con la muerte para los empleados. Me interesó el curso porque, bueno, yo he tenido un par de experiencias del 2014 trabajando con el equipo argentino de antropología forense. Siempre lo forense a mí me interesó bastante, pero me fui para lo social. Sin embargo, espero que, bueno, poder profundizar algunos conocimientos y también poder compartir y complejizar un poco lo que estoy haciendo hoy actualmente. Así que gracias. Gracias, Ana. Que el otro día escuché la ponencia de Ana, muy buena. Bien. ¿Alguien que quiera seguir? Sigo yo, si quieren. Dale, Germán, buenísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Germán Casenave, yo soy profesor de Historia, recibido de la Universidad Nacional de La Pampa. Actualmente estoy haciendo también la licenciatura y estoy enmarcado en un proyecto de investigación acerca de las manifestaciones simbólicas y arquitectónicas, también relacionadas con las manifestaciones de duelo que aparecen en los diarios, entre 1900 y 1930, aplicado a los cementerios de Santa Rosa y de Toay. El tema de la muerte siempre me parece muy interesante, vengo relevando fuentes arquitectónicas y también ingresando al campo de lo que son los libros de entrada y de acceso a la tierra del cementerio de Santa Rosa desde hace unos 5 o 6 años, vengo con eso. Me falta un poco profundizar en el caso de Toay. Y bueno, el curso me enteré a través del grupo Patrimonio Funerario Mundial, que lo habían publicado hace un tiempo atrás. Cuando me bajé el programa, yo vi que lo que son las últimas 2 unidades me parece que están más volcadas a lo que estoy haciendo, pero me pareció recontra interesante en general, así que bueno, por eso me anoté, así que muy entusiasmado con la propuesta. Muchas gracias. Hola, sigo yo, si Dale, quieren. buenísimo. Mi nombre es Agustina Muñoz, estoy estudiando Criminología y Ciencias Forenses en la Universidad de Río Negro. Estoy en 3er año y actualmente estoy cursando la materia de Antropología y Arqueología Forense, y por eso me interesó el curso. Además que estoy ayudando a mi profesora, a una de ellas, en un estudio que está realizando en los cementerios de la localidad del Alto Valle, y sobre todo por eso me interesó el curso. Entré a la página del campus, me puse a ver si había un curso que me interesara y bueno, justo dio la coincidencia, así que de esa manera lo conocí. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. No sé si se escucha, me anda medio mal el... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, yo me recibí este año de profe de antropología en la UBA, y empecé hace muy poco a vincularme con las temáticas de la antropología forense. Me enteré de este curso por Paula, que me estuvo ayudando con mi proyecto de beca doctoral, que bueno, un poco trató sobre la antropología de la muerte y la antropología forense. Así que bueno, espero que
este curso me pueda dar más herramientas, ya que en la carrera no vi muchas de estas temáticas, así que bueno, también muy contenta. Hola, si me escuchan me voy a presentar. María Elena Tuma es mi nombre, trabajo en el cementerio de Chacarita. Tenía mucha expectativa con el curso, ya que bueno, se pospuso unos meses y hace bastante tiempo teníamos con mis compañeras deseos de participar de la experiencia de la antropología forense, sobre todo porque la osteoteca de Chacarita surgió hace mucho tiempo y para generalmente los empleados de Chacarita o quienes trabajamos allí es algo que no está muy reconocido, no reconocido en cuanto a lo que hacen, sino que nadie conoce qué hay, qué es la osteoteca, dónde está, bueno, es todo como una situación velada y la verdad que es una lástima y nos parece que es un buen momento para hacer un intercambio y para conocernos y conocer más de ese proyecto, más allá de que nosotras nos ocupamos de, nosotras digo, siempre hablando de un grupo de compañeras que vamos a participar, siempre conocemos el tema y nos informamos y bueno, leímos acerca del proyecto, pero es una especial oportunidad para participar. Así que ese es las ganas de estar aquí en este curso. Hola, ¿quieren que siga? Dale. Bueno, yo estudio antropología, ahora estoy empezando la parte de arqueología en la UBA y siempre me interesó mucho lo forense. Una compañera mía vio que estaba este curso, lo vio en Facebook y me lo pasó porque sabía eso, así que tengo muchas ganas de arrancar. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Hola. Hola. Sí, bueno. no sé si... tapé a alguien. No, seguí después. Está bien. Bueno, hola a todos. Bueno, yo vengo de algo más diferente. Yo estudié ciencias biológicas ya hace muchos años y mi experiencia fue trabajar en un museo de ciencias naturales, acá de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, donde yo pude, digamos, acceder a restos arqueológicos humanos. Digamos que esa fue una experiencia, o la experiencia más próxima que tuve con restos humanos. Si bien lo había hecho dentro de la carrera de una forma muy, muy liviana, pero bueno, me resultó muy interesante poder trabajar con ellos y bueno, y ahí empecé a interiorizarme en ese momento todo lo que es las ciencias forenses, las ciencias biológicas, o sea, antropología biológica, y la verdad que lo que me pasó es apasionarme mucho y darme cuenta que, bueno, hubiese sido una gran carrera que hubiese realizado, si bien en el momento que yo empecé a estudiar la carrera hubiese sabido de la existencia. Yo siempre pensé dentro de la antropología biológica como una cosa que no existía directamente, sino pensé que la antropología era social solamente, y yo siempre estuve muy relacionada al área de las ciencias, ¿no? Y bueno, en este momento se fue más complicando en todo lo que significa seguir una carrera o estudiar por encontrarme en una ciudad que no es universitaria, pero bueno, todo curso y bueno, y así como tengo conocido una antropóloga forense, me pasó el dato del curso de herramientas antropológicas, así que bueno, yo donde puedo aprender algo y formarme, y más con esta modalidad virtual en este momento, que es la que puedo realizar, me prendo. Así que bueno, un gusto conocerlas y bueno, aquí estoy. Hola, buenas tardes.
Bueno, mi nombre es María Fernanda, soy de Costa Rica y pertenezco a la Universidad de Costa Rica. Allá estudio antropología. Cuando vi el curso, me enteré por Facebook también, decidí llevarlo, principalmente porque acá en Costa Rica no tenemos la posibilidad de formarnos específicamente en antropología forense, y particularmente siempre he admirado el trabajo de Argentina en el área. Entonces, estoy encantada de estar aquí y espero sacarle mucho provecho al curso. Bueno, hola, perdón Brenda que te pisé. Mi nombre es Victoria, yo soy estudiante de antropología. Bueno, me quedan los últimos finales en la Universidad de La Plata. Y bueno, también siempre quise, desde que me anoté, el área forense siempre me interesó. Y bueno, cursos que aparecen como este que me anoté ahora a último momento porque no lo vi el fin de semana y me anoté, que me lo pasó una amiga. eh, no, bueno, me pareció una oportunidad más y estoy muy expectante y bueno, nada, no me lo quería perder. ¿Alguien más? Tampoco queremos obligar que todo el mundo hable, no, no es un requisito sí o sí que se presenten, pero nada, supongo que a lo largo de las clases, cuando ya van surgiendo quizás temas que los convoquen o que se sienten un poquito más propios, van a ir contando sus experiencias y sus pertenencias. Así que bueno, si les parece, les contamos ahora un poquito la lógica que va a tener este curso y luego ya empezamos con la clase. Este curso, como pueden haber leído, tiene dos modalidades, es una modalidad mixta. Por un lado vamos a tener encuentros como este que son sincrónicos, eso quiere decir que nos vamos a conectar a las 6 y va a terminar a las 8. Y eso va a ser martes por medio. Entonces, hoy martes 14 vamos a tener esta clase. El siguiente martes lo que va a pasar es que vamos a colgar un documento en el campus y esa va a ser la clase. Ustedes van a tener que hacer esa actividad cuando mejor les convenga, pero a partir de lo que vimos en la clase previa y a partir de bibliografía o material complementario que vamos a dejar en ese documento, ustedes deben hacer una parte práctica de este curso, porque nosotros una de nuestros intereses o nuestro mayor interés es poder, por un lado, presentar herramientas teóricas, pero que también estén intencionadas para una parte práctica y que recuperen los saberes de cada uno de ustedes en sus lugares de inserción laborales o alguna experiencia que haya tenido con restos óseos o con cementerios. Entonces nos interesa muchísimo eso, por un lado que puedan apropiarse de esas herramientas teóricas para poder pasarlo a su ámbito práctico y también nosotras poder tener un feedback con ustedes para saber, bueno, qué de todas las herramientas que podemos brindar nosotras como antropólogas de verdad les sirve a cada uno de ustedes en sus lugares de trabajo. Quizás que hay cosas que nosotros no consideramos y que a ustedes sí les serviría, entonces también la idea de estas clases prácticas es que cuando ustedes después nos devuelvan esos trabajos, que son generales porque no pensamos que vamos a tener perfiles tan diversos. Entonces, los tratamos de hacer las clases asincrónicas lo más general y diverso posible para que cada uno de ustedes pueda responderlo según sus experiencias, su profesión o sus antecedentes y sus lugares de formación, como que ahí la idea es ir tratando de armar eso, a partir de valorizar los conocimientos propios que tienen ustedes, pero también tensionarlo ahí con alguna herramienta teórica, alguna herramienta metodológica. Bueno, otra cosa, cualquier cosa, si la consigna no está clara o vamos a colgar un video igual para explicarles cómo deberían realizar esta primer clase sincrónica y luego la siguiente clase van a tener la misma lógica, pero vamos a colgar un video en el campus para que ustedes puedan tener una idea más o menos de qué estamos esperando y por supuesto están nuestros mails o pueden escribir en el campus si tienen algún tipo de duda, alguna consulta, no quedó alguna consigna clara, siempre estamos abiertas a sugerencias, a preguntas, a ampliar algún tema que les haya parecido interesante pero que no pudimos extendernos acá en el curso, nos pueden escribir por todo eso. La idea es que esto sea una instancia por un lado de formación, pero también de generar redes con otras personas que les interesa esta temática, que están insertas y que les gustaría de alguna forma colaborar o generar algún tipo de intercambio interdisciplinario. Chicas.
Si no me queda nada, no sé si ustedes quieren agregar algo. Sí, no, yo quería agregar algo con respecto al tema del campus. Voy a sacar la cámara porque tengo mala conexión. No sé si todos recibieron el instructivo para hacer el usuario. Si alguien no recibió, por favor escríbanos al correo de GEPAF, así les enviamos el instructivo. Es bastante sencillo, pero la idea es que todos lo tengan porque ahí se va a colgar todo el material, tanto las clases grabadas como la clase de hoy, que se va a grabar y se cuelga, como la clase asincrónica, que es, como contó Belén, un videíto explicativo, introductorio de esa clase, digamos, y algún tipo de actividad que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Entonces es importante que estén familiarizados con el campus. Y por otro lado, también me gustaría decir que las clases sincrónicas como esta van a tener un link diferente cada vez, o sea que el link que mandamos hoy no es válido para la clase dentro de 2 semanas, eso también es importante. Y creo que nada más, eso era lo que quería decir. Yo me acordé de otra cosa, que también, aparte de las clases sincrónicas, asincrónicas, también una vez al mes vamos a entregarles, al final de cada módulo, vamos a entregarle un TP, que es algo más práctico, o es una actividad aledaña a las clases que vayamos teniendo. Y ustedes van a tener un tiempo, más o menos 3 semanas por ahí, para poder realizarlo y nos los entregan. Y ahí después en alguna instancia vamos a discutirlos o vamos a ver cómo hacemos algún tipo de intercambio con esos trabajos prácticos. Entonces serían clases sincrónicas, clases asincrónicas y un TP por módulo. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, me presento, soy Liliana, soy psicóloga, trabajo en el cementerio de Chacarita y les comento que para matricularse no está, o no sé, no encontré la contraseña. Es importante que ustedes la transmitan porque cuando todos nos tengamos que matricular necesitamos, como ustedes saben, en el campus te piden una contraseña para matricularte. Así que fíjense de transmitirla porque no... Sí, está puesta en el instructivo, Liliana. Sí, Antropo 2021. Ya se han matriculado algunas compañeras. Está puesta en el instructivo, okay. Pero es fácil, Antropo 2021. Ahora lo pongo si quieren. ¿Minúscula? Todo con minúscula, ahora lo pongo en el chat. Bueno, bárbaro, gracias. No, por favor, gracias a vos. Acá hay una pregunta, que ¿cuáles son las condiciones de aprobación del curso? Nosotros esperamos o no exigimos que tengan siempre conexiones sincrónicas con nosotros, porque también nosotras generamos este curso así, con esta modalidad mixta, porque entendemos que es muy demandante conectarnos 2 horas semanales, es muchísimo. Entonces, lo que pedimos más o menos como obligatorio es que entreguen de los 6 TPs que vayamos a dar de forma mensual, que hagan 4. Que nos entreguen 4 de esos 6 como obligatorio, y que también puedan realizar las clases asincrónicas, que son más como de una reacción o de poner en una puesta en práctica de los contenidos teóricos, que también puedan entregar las respuestas de esas clases asincrónicas. Eso es un poco lo mínimo. También nos gustaría muchísimo que puedan asistir a la mayor cantidad de clases sincrónicas, porque esperamos, aparte de poder nosotras dar una parte expositiva, es que haya un intercambio entre nosotras y con ustedes. Eso es, me parece que uno de los objetivos que tenemos con este curso, que es un poco piloto, pero nos parece que tiene que ser colaborativo y tenemos que recuperar los antecedentes y los conocimientos de todos de la gente que está cursando. Entonces, es ideal que puedan participar de todas las instancias, pero si no, eso sería la condición mínima. Sí, una cosita también, perdón. Una cosa también que, como saben, el curso es dependiente de la facultad, da un certificado, así que también eso es importante porque hay un papel que dice que lo hicieron y que por eso también es importante eso que decía Belén, el intercambio, de poder generar entre todos acá algún tipo de conocimiento que el cual estamos focalizando a poder construir con ustedes y con nuestras experiencias también. Perdón, hago una pequeña consulta. En el certificado aparece
la cantidad de horas que tiene el curso? Sí. Gracias. Sí, estoy un 95% segura que sí. De todas formas, te lo puedo confirmar, pero estoy casi segura que sí porque yo hice también un curso de extensión y me aparecía. Entonces, después te lo confirmo de todas formas. Bien, no sé si hay otra pregunta. Si no, no sé, chicas, si quieren que arranquemos. Dale. Genial. ¿Quieren que arranque? Dale. Después, de todas formas, cualquier duda, sí, las vamos. Eso, si tienen dudas, levanten la manito o pueden abrir su micrófono y pueden plantear alguna duda que tengan a lo largo de la clase. Genial. Bueno, y también me van avisando porque como con esto de la conectividad a veces se corta, así que bueno. A ver, voy pasando la diapositiva. No pasa. Ahí está. Bueno, arrancamos antes, hay un texto para esta clase, pero sin embargo vamos a también hacer como una pequeña introducción de por qué se dio este seminario, pero ya con cuestiones más específicas. Porque si bien detrás de todo esto está la antropología forense, ¿por qué específicamente cementerios? Más allá de la relación bastante obvia, ¿por qué nosotras como trabajando o teniendo experiencia en antropología forense, por qué este curso no es un curso de antropología forense solamente y se enfoca en cementerios o en esto de las herramientas? Bueno, en nuestra experiencia como antropólogas hemos tenido o hemos compartido muchos momentos de trabajo con trabajadores de cementerio específicamente y dentro de los cementerios. Si bien la antropología forense tal vez lo que ustedes suelen ver o en los medios o incluso también en el ámbito científico a veces se ve más en lo que es el trabajo, por ejemplo, con fosas comunes, hay un gran trabajo que se desarrolla dentro de los cementerios y específicamente con restos humanos que están ubicados en cementerios. Y a partir de esa experiencia que fuimos compartiendo en nuestro quehacer diario con los cementerios, hemos visto que compartíamos, por un lado, un montón de inquietudes similares a los trabajadores de cementerios, pero por otro lado nos hemos nutrido también de la experiencia de los trabajadores en cementerios. Y ahora en la clase vamos a hablar un poco de esto, que no hay una formación de antropología forense a nivel de un título de antropólogo forense. Entonces, ¿cómo aprendo a ser antropólogo forense si no hay una carrera de antropología forense? Si bien hay de arqueología, antropología, nadie se recibe como antropólogo forense, por lo menos acá en el país. A veces sale en algún cursito de especialización, pero para nosotras es todo un tema, cómo trabajar como antropólogas forenses sin existir un lugar donde formarnos. Pero bueno, en nuestra experiencia hemos aprendido mucho acerca de cómo es el trabajo dentro de los cementerios, pero en particular también pudimos aislar estas 4 cuestiones que son sobre cómo se desenvuelven los trabajadores de cementerios en estos espacios particulares y en particular los conocimientos que hay dentro de los cementerios sobre estos 4 puntos. Por un lado, todo lo que es la organización y la gestión de cuerpos muertos. No solo en lo que es campo, sino también en lo que es archivo. Tal vez esto pueda parecer bastante obvio, pero esto resaltó mucho en el año de pandemia, o en ya el segundo año de pandemia. Una de las primeras cuestiones a considerar, por lo menos que empezaron a pasar o que se empezó a plantear a nivel del Ministerio de Salud, es bueno, cómo se gestiona estos cuerpos muertos muy particulares de una enfermedad muy particular. Después también hay otra cuestión, que como antropólogos forenses, ¿cómo encaramos las pericias? Bueno, en este caso, el conocimiento de la gente que ya trabaja en los cementerios es súper importante para el desarrollo de las pericias. Pero otra cuestión muy importante es también que los trabajadores de cementerios tienen un gran conocimiento de lo que es los procesos de reducción de los cuerpos. Y estos conocimientos son cruciales para todo lo que es los ámbitos forenses, tanto la entomología forense como la antropología forense y ciencias afines. Y además de todo, el conocimiento que hay acerca de las costumbres y tradiciones relativas a la muerte, que puede parecer menor o separado tal vez de la antropología estrictamente forense, pero a lo largo del curso vamos a ver cómo eso es crucial también para el trabajo que nosotras desarrollamos. Básicamente, los conocimientos que tienen los trabajadores de cementerios son súper importantes para la antropología y la arqueología forense, considerando esto que les decía, que no hay un ámbito formal para nuestra formación, valga la redundancia.
Ahora, ¿cuál es el antecedente específicamente de este curso? Como les decía, nosotras también hemos realizado algún que otro curso de antropología forense con algunos cursos que ha dado el equipo argentino, pero en particular, ¿cuál es el antecedente de esto, del QUEST que estamos haciendo? Cuando arrancó la pandemia, surgió un poco casualmente, o tal vez no, que cementerios con los que veníamos teniendo contacto por nuestras tareas se empezaron a contactar para hacernos consultas específicas sobre el tema de gestión de cuerpos y cómo encarar en contexto de pandemia. Obviamente nosotras no teníamos las respuestas, pero sin querer lo que fuimos haciendo fue empezar a aislar y sistematizar las dudas. Y por un lado nos encontramos que esas dudas no las podíamos canalizar hacia un ente en común. En un principio lo planteamos con gente del Ministerio de Salud, pero por otro lado había situaciones que todavía no tenían respuesta ante el desconocimiento de esta enfermedad nueva. Entonces también surgió la duda de nuestro lado de, bueno, cuando nos toque hacer pericias en este contexto de pandemia, ¿cómo los vamos a encarar? A partir de estas consultas que empezaron a hacer consultas diversas, no solo de cementerios de Buenos Aires, sino también del interior, empezamos a hacer, empezamos a ver que era necesario hacer un intercambio, pero más formalizado, no solo de, juntar dudas. Una de las cuestiones que se empezó a hacer, por ejemplo, es a recopilar lo que son los protocolos de gestión de cadáveres para el contexto de pandemia y empezar a mandar esos protocolos a los cementerios. Ahora, esos envíos eran un tanto informales, eran por mail, por WhatsApp, o una comunicación informal, no había una cuestión formal o institucional detrás de eso. Bueno, a partir de eso, una institución que nos escuchó ante esta situación fue la facultad, y en especial, Silvia Campanini, por ejemplo, y Josefina Martínez, que es la directora de la carrera, y armamos un primer conversatorio que se llamó Antropología y Cementerio, Protocolos y Problemáticas en el contexto del COVID, que trató básicamente un poco de este tema de las dudas, consultas que no necesariamente nosotras vamos a dar respuestas, pero sí la idea fue convocar a especialistas como biólogos, entomólogos, y entre todos tratar de ver, ¿cómo se puede encarar esto? ¿Hay una respuesta? Bueno, ese fue un primer intento que se hizo con 3 cementerios, uno de Formosa, uno de Mendoza, y uno me parece que uno de Buenos Aires, ahora no lo retengo. Bueno, a partir de esa actividad, de ese primer conversatorio que fue el año pasado, en diciembre, concluimos algunas cuestiones que dieron origen a este QEX, al curso que estamos acá. En primer lugar, el planteo que tal vez, puede parecer obvio, para nosotras no fue tan obvio y nos sirvió para, plantarnos y ver cómo encarar futuras medidas, futuros trabajos. Por un lado, concebir a los cementerios no como un destino final, sino los cementerios como agentes activos en la gestión de cadáveres. Esto, por un lado, no son ideas novedosas tampoco, pero surgió un poco también en el contexto de pandemia y lo empezamos a ver a partir de experiencias propias de, por ejemplo, España, que fue uno de los países que más sufrió al principio, con el tema de, cómo encararon ellos este contexto de pandemia y cómo ellos empezaron a gestionar todo esto, porque por un lado están las gestiones de los ministerios, pero por el otro lado esos cuerpos van a los cementerios, entonces ¿cómo lo gestionan ellos? ¿Son solo un depósito de esos cuerpos o ellos son realmente agentes que tienen que lidiar con eso constantemente? Por otro lado, esto del intercambio informal se volvió, más como una necesidad de crear un vínculo de intercambio, pero como algo más afianzado. Tal vez en algún momento nos planteamos con las chicas, a nivel GEPAS, de construir como una red con los cementerios. Lo que sucedía a veces es que algunos cementerios nos hacían consultas, pero también ellos querían saber cómo gestionaban otros cementerios de la región. Y nosotros los poníamos en contacto, pero por otro lado decíamos, es necesario un espacio donde todos los cementerios interactúen y empiecen entre ellos mismos a disipar dudas o a plantear otras cuestiones. Otra cuestión importante que esto también tiene que, o por lo menos nosotras lo hemos aprendido en nuestra experiencia como antropólogas forenses, es esto o lo planteamos en términos de revalorizar el trabajo de los sepultureros como un trabajo especializado, tosco, que solamente consiste en hacer un pozo, pero en nuestra experiencia, o por lo menos desde nuestras perspectivas, es un trabajo especializado. Los sepultureros o los trabajadores de cementerio tienen un gran conocimiento sobre lo que son las inhumaciones, las formas de exhumar. Estamos hablando a nivel metodológico también, y un gran conocimiento sobre lo que son los procesos de reducción de cuerpos, que como dije en un momento, son conocimientos muy valiosos
para todo lo que es la antropología o la arqueología forense. Después otra cuestión que un poco Belu lo mencionó, que entender el funcionamiento de los cementerios es muy importante para nosotros, para el aporte que se puede hacer a lo que son los procesos de identificación de personas, que un poco Belu mencionó el tema de un proyecto que estuvimos tratando de llevar adelante en cementerios de, por lo menos por ahora, de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos ahí, pero bueno, pandemia de por medio quedó parado, que también en algún momento les vamos a contar. Hay otro aspecto que también consideramos que los compartimos con los trabajadores de cementerio, que es el tema de empezar a ver o hablar del tema de salud mental. En tanto, por lo menos nosotras nos empezamos a plantear esto como un derecho, como parte de los trabajos que hacemos, y que es algo que hay que considerarlo. Tal vez a veces en la disciplina esto no se ve, pero repercute, y un primer paso es empezar a reconocerlo. Y bueno, el último punto era lo que les mencionaba, que planteamos que es necesario crear una red que vincula a los cementerios, que seguramente debe haber redes que nosotras no conocemos, pero por lo menos en nuestra experiencia todavía no vimos o no nos ha llegado el dato de alguna red afianzada en la que nos gustaría involucrarnos y participar. Estas son solo algunas imágenes para mostrar que cuando nosotros hacemos nuestros trabajos de antropología forense o pericia, este trabajo no se va a lograr si no participa personal del cementerio, y que es una cuestión que nosotras siempre tratamos de marcar a los operadores judiciales. Cuando se ordenan intervenciones en el cementerio, nosotras no vamos a hacer todo el trabajo porque hay conocimientos específicos. Lo que planteamos es que esto debe ser reconocido. Esto es solo para mostrar, bueno, algunas imágenes de todas las personas que intervienen en una medida judicial, como pueden ser los sepultureros, los que arreglan los nichos con cemento, las personas que abren los ataúdes y los vuelven a cerrar. Esto también es un ejemplo también de un trabajo en un ataúd metálico que estaba a gran profundidad, y en ese momento tuvo que intervenir personal que pudiera lidiar con esa situación, que son cuestiones que los organismos judiciales, cuando mandan a hacer estas intervenciones, no suelen tener en cuenta. Esta es otra imagen también de una pericia en donde participamos con Cecilia y otro colega, en donde para llegar a la instancia de concretar la pericia, primero hubo que pasar por un montón de instancias de remoción de tierra, de apertura del ataúd y de ayuda con esas instancias, en las que participan, además de trabajadores de cementerio, como les decía, personal especializado que, por ejemplo, que trabaja con los ataúdes. Algunas imágenes más para mostrar las dificultades que tiene lo que es para nosotras el trabajo en el cementerio. Y bueno, para cerrar esta primera introducción de cómo llegamos al curso, ahora voy a pasar al primer texto de la primer clase. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de arrancar con este texto. Hola. ¿No? ¿Puedo? Bueno, sí. Sí, Sí, Liliana, ¿cómo le va? Repito que nosotras trabajamos en el cementerio Chacarita, así que me parece muy interesante esta propuesta que están haciendo de revalorizar al trabajador de cementerio. Coincidimos con mi compañera María Elena, que se presentó antes. Creo que vamos a coincidir en que, es más, hemos presentado trabajos en la red de gestión de cementerios que existe. Hay una red iberoamericana, una red argentina, así que cuando ustedes estén interesadas les pasamos esa data. Pero sí, nos parece súper interesante que hayan tomado como articulador este aspecto de revalorizar el trabajo de los trabajadores, de los sepultureros, también los administrativos de los cementerios. Veo que lo han tenido súper en cuenta, y es que se impone en el trabajo antropológico. Yo además estudio antropología. Si bien esto está invisibilizado porque el tabú que rige para la muerte ha permeado todas las conceptualizaciones acerca del trabajo funerario. Así que me parece súper interesante que lo hayan planteado así y que revaloricen el trabajo tan invisibilizado, tan sufrido,
tan poco valorizado, tan poco remunerado, y tan poco visualizada la función social que tiene el trabajador de cementerio. Recuerdo en el año 2004, en el primer, esto como por ahí sirve como para un poquito lo que vamos a ver en esta clase del equipo de antropología forense. En el 2004 hubo un primer congreso de la red de cementerios, y estuvo Mako Sorigliana, y él hizo un pedido a todos los trabajadores de cementerio, que fue muy valioso, porque recuerden, en el 2004 todavía no teníamos los juicios sobre la memoria y la verdad. Y él habló hacia los trabajadores de cementerios que tengamos cuidados con los restos, que tengamos cuidados con la información, que tengamos cuidado con la memoria oral y escrita, con los archivos, y esa fue una intervención súper importante que llegó a cementerios de todo el país. Así que bueno, en lo que podamos aportar, una consulta que me interesaba hacer, porque me parece que somos mayoría estudiantes de antropología, y me encanta que haya de distintos lugares del país y de otros países también, pero no veo muchos trabajadores que se hayan involucrado en el curso. No sé si somos María Elena y yo las dos únicas trabajadoras de cementerio, o hay más que no se presentaron. Yo trabajo en el cementerio. Ah, sí. Sí, hay más. Gustavo, se te escucha muy bajito. No me presenté porque medio no tuve tiempo. No, mi oficio es soldar ataúdes y reparar ataúdes. Hace 40 años que lo hago. Sobre todo trabajé en cementerio de todo el país, pero sobre todo acá en el cementerio de Chacarita. Y bueno, aparte asesoro a empresas y entidades respecto al tema de cementerios. Y bueno, ese es mi trabajo. Así que no soy antropólogo. Claro, lo que pasa es que no se ven no estamos todos en las pantallitas. Sí, No, porque a veces están todas las cámaras prendidas, la conexión se va y viene un poco, así que nada, pero sí, para ahí decir un poco, acá hay de todos lados, hay estudiantes de antropología, hay variedad, así que la idea nuestra justamente es eso. Y bueno, imagínense que también este es el primer curso que damos, ojalá a futuro puedan darse más y puedan sumarse más gente de distintas áreas de los cementerios, y no solo de los cementerios, sino un montón de áreas administrativas o no, de las diferentes necrópolis donde una trabaja. Así que, y no solo de eso, sino instituciones y demás. Pero bueno, esto, como decíamos antes, es un inicio, y ojalá que a poquito podamos ir creciendo, ¿no? Sabemos que es difícil también a veces llegar a todos lados. Así que gracias, Liliana, por los aportes, y nada, esperemos. Así que no sé. Pau, no sé Sí, si... Liliana. No, sí. No, lo mismo, Liliana, sí. Creo que, por un lado, gracias por las palabras, porque la intención del curso fue arrancar como con estas perspectivas de como medio que planteamos al principio, más allá de lo que es la antropología forense y lo que se suele ver de la disciplina, es también, bueno, qué hay detrás de eso. Por eso incluso el nombre del curso apunta más a lo que es con cementerios. Y desde acá también el planteo no es solo, o por lo menos tratamos de expresar de que no es solo impartir conocimientos para los cementerios, sino también nutrirnos o plantear la posibilidad de que la disciplina se nutra de ustedes. Bueno, sigo y después igual me van interrumpiendo a medida que avancemos. Bueno, el primer texto que hoy vamos a ver es bastante cortito, pero aunque sea es como para, bueno, arrancar con la antropología forense, que es la disciplina que llevamos adelante nosotras, pero también plantear algunas cuestiones justamente con la antropología forense en Argentina. Es un contexto muy particular, porque si bien
o no sé si todos, creo que la mayoría conocen que el desarrollo de la antropología forense como se conoce actualmente nace en Argentina a partir de una situación muy particular. Pero antes de eso, algunas cuestiones. ¿Qué es la antropología forense o cómo se la define actualmente? La antropología forense aplica teorías, métodos y técnicas de la antropología social, arqueología, la antropología biológica en todo lo que es procesos de búsqueda y recuperación de restos humanos y de identificación humana. Pero no se queda solo en esto, sino que presta colaboración a lo que es el esclarecimiento de delitos y hace o actúa como apoyo al sistema de administración de justicia y a lo que es trabajo humanitario. Ahora, se nutre de un montón de otras disciplinas o técnicas, como puede ser la medicina, los rayos X, los radiólogos, balística. Hay una cuestión, hasta hace no mucho la antropología forense era vista como que se dedicaba solo a la identificación de personas y puntos, pero es mucho más que eso. Hay una cuestión importante también para diferenciar lo que es la antropología y la arqueología general, que si bien comparten o compartimos cosas con esa disciplina, específicamente es cuando se aplica en un ámbito legal, en el marco de una causa judicial. Y algunas cosas que permite la antropología forense, bueno, diagnosticar el cadáver en lo referente a factores específicos individuales como puede ser el sexo, edad, estatura, pero también establecer factores relacionados con lo que es el deceso de la persona, la causa de muerte. Tal vez no se determine específicamente la causa, pero sí la mecánica o las acciones involucradas que llevó al deceso de la persona. Y también en todo lo que es el diagnosticar y documentar los hallazgos en las escenas del crimen, o también en lo que es la búsqueda de toda la información asociada a los cuerpos. Por lo tanto, la antropología forense se entiende como es de tipo holístico y necesariamente tiene que tener un abordaje multidisciplinario. Y no esto siempre lo remarcamos de entrada, no se encarga solo de la identificación de personas NN. Brevemente, para poner un poco en contexto, la antropología forense de lo que es la rama latinoamericana, por decirlo de alguna forma, está relacionada un poco con lo que es Norteamérica, pero también toma identidad propia. Las primeras interpretaciones datan ya desde 1979 y en esas primeras definiciones que se empiezan a hacer en Estados Unidos, siempre sobrevolaba, por un lado, la idea que se dedica a la identificación de personas y por el otro lado que trabajan con restos esqueletizados y puntos. Con el paso del tiempo, esas definiciones van cobrando otra forma, ya, bueno, no se trata solo de restos esqueletizados, sino también de otros tipos de tejidos, como pueden ser restos momificados, cabello, uñas. Ya también empieza a dejar de enfocarse solo en lo que es la identificación y empiezan a plantear, bueno, otras cuestiones que hacen a la disciplina. Y una cuestión súper importante, que es lo que va a diferenciar al contexto argentino, es que en Estados Unidos la antropología forense aparece ligada específicamente a instituciones como el FBI, es decir, instituciones que solicitan la ayuda de especialistas, arqueólogos, antropólogos para cuestiones judiciales, de identificación o de resolución de crímenes. Es decir, que hay como una búsqueda bastante directa a partir de esas instituciones y su formación está ligada a eso. Pero ¿qué pasa en América Latina? Bueno, un poco ya Liliana contaba cómo viene la mano acá en América Latina, y específicamente en Argentina. Tiene otra trayectoria la antropología forense. Desde mediados del siglo XIX, toda América Latina sufrió distintas secuelas de lo que es violencia política y conflictos armados. En particular, nos vamos a centrar obviamente en lo que es las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y otras formas de violencia. Estas situaciones llevaron, por un lado, a altas tasas de fallecidos, pero también unos grandes números de personas desaparecidas, o por otro lado, la aparición de cuerpos sin identificar en fosas clandestinas. Pero estamos hablando también de grandes cantidades de todas estas situaciones. Actualmente a todo esto se suman nuevos fenómenos como es la desaparición o muertes en situaciones de migración, en situaciones en países, en los límites de los países, también todo lo que es tema de desastres naturales o accidentes tanto terrestres, aéreos como fluviales, y también incendios de grandes magnitudes. Tal vez no es el caso, no son los casos que suceden acá en Argentina, pero en otros países como Perú, Colombia, cuando se suelen dar desastres se dan una gran cantidad de víctimas. Pero el caso de América Latina, la particularidad es que los familiares de las víctimas, ante la desconfianza que generan las instituciones, empiezan a pedir, o ellos mismos empiezan a accionar
o a buscar especialistas por fuera del Estado, porque no se podía confiar en que las mismas instituciones que fueron perpetradoras vayan a resolver esas situaciones. Por lo tanto, la antropología forense en Latinoamérica no nace, como en el caso de Estados Unidos, de una decisión académica o una iniciativa del sistema médico legal, como también puede haber sido en Europa, sino una necesidad bastante específica de investigar los crímenes que cometió el Estado. Estos son solo también para ilustrar algunas imágenes, no solo nos vamos a quedar con el caso argentino, obviamente vamos a hablar de eso hoy porque es la piedra fundacional, pero solo para ejemplificar los casos que pasan en Guatemala, México, Perú, por solo mencionar algunos países. También actualmente se puede sumar todo lo que es las situaciones de narcotráficos que generan gran cantidad de fallecidos, y también a partir de la experiencia lo que proponemos con las chicas es que en algún momento todo lo relacionado con la gestión de cadáveres en situación de pandemia va a llevar a que haya una gran cantidad de demanda de antropólogos, arqueólogos forenses para lidiar con estas situaciones. De hecho, ya se están empezando a exhumar algunos cuerpos en algunos cementerios para hacer traslados o movimientos con estos entierros de emergencias que sucedieron en algunos lugares. Pero bueno, sin embargo, la piedra fundacional de América Latina tiene que ver de la antropología forense con los casos de violaciones a los derechos humanos. Sobre todo esto para contarles a los alumnos que son de otros países brevemente, porque es el contexto en que se desarrolla esta disciplina. Durante 1976 a 1983 en Argentina se produce una dictadura cívico-militar eclesiástica en el que, más allá de todos los desastres que pasaron, se cometieron además una gran cantidad de delitos de lesa humanidad, como los que mencionamos hace un momento: desaparición forzada, torturas, ejecuciones extrajudiciales y apropiación de niños. Además de todo eso, como parte o la cara de la otra moneda, se produjo una gran cantidad de inhumaciones clandestinas en fosas o de personas inhumadas como NN dentro de los cementerios. Por un lado están lo que son fosas, que por ejemplo en el campo se enterraban gran cantidad de cuerpos, pero también dentro de los cementerios se inhumaban personas que habían sido asesinadas, pero como si no tuvieran identidad. Bueno, ya en el 77 empiezan a haber protestas o reclamos por la aparición con vida, por un lado, de las personas detenidas desaparecidas, pero también hay un fenómeno que, bueno, es el particular también del caso argentino, que muchas mujeres, que es lo que ahora se conoce como madres de Plaza de Mayo, reclamaban la aparición con vida de sus hijos. Pero dentro de estos grupos de mujeres se crea otro pequeño subgrupo que se ponen a buscar también a los hijos de las desaparecidas que en ese momento estaban embarazadas, es decir, ellas tenían el dato de que su hija estaba embarazada al momento del secuestro y también reclamaban por la aparición de esos niños. Si bien, bueno, esto puede quedar más o visto como más en el ámbito, podríamos decir, político, social, la importancia de este hecho para lo que es la antropología y genética forense es muy importante. Básicamente plantea los cimientos de lo que actualmente, de muchas cosas que se conocen de la genética forense, pero ahora vamos a ver eso. El 10 de diciembre, con el retorno, en 1983, con el retorno a la democracia, bueno, ahí estos reclamos empiezan a tomar más potencia, se implementan una serie de medidas que, bueno, para saber qué pasó con estas personas desaparecidas. Esto va a ser algo que va a pasar también en otros países, esto de que se empiezan a crear comisiones de la verdad destinadas a investigar estos hechos. En el caso de Argentina es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que es la CONADEP, que tiene por objetivo investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura. A su vez se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, que también son áreas del Estado que tienen que actuar como enlace con estos grupos que se crean. Bueno, básicamente, ¿cuál es la demanda? Investigar qué sucedió con las personas desaparecidas en este contexto post-dictadura, pero a la vez también, bueno, juzgar a los responsables de estos hechos. Para ello, uno de los puntos cruciales es, por un lado, recuperar a esas personas que algunos familiares tenían el dato que podían estar inhumados en algún cementerio, en alguna fosa clandestina, y también, bueno, identificar los restos y recuperarlos. Elijo esta foto, o elegimos con las chicas esta imagen en particular, que me parece súper importante por el tema de este planteo de que se buscan dos generaciones de desaparecidos. Vuelvo a esto de la genética forense en un momento. Ante esta situación, a ver, se necesitaban recuperar los restos. ¿Qué se podía hacer? O sea, no se podía, por un lado, confiar en las instituciones, y por el otro lado, en algún momento en el texto, los autores mencionan que los antropólogos o arqueólogos que había en ese momento no querían involucrarse.
que por un lado, bueno, sí, es polémico, pero por otro lado también era un contexto muy particular y con mucho miedo. Pero bueno, ante esta situación hubo una necesidad de recurrir a forenses extranjeros que vinieran y pudieran dar una respuesta ya en 1984 a través de la CONADEP, y un pedido de abuelas invita a una delegación de científicos que puedan venir a asesorar, bueno, cómo seguir con esta situación. En este contexto, ¿cuál fue el papel de Abuelas de Plaza de Mayo? Y esto es súper interesante porque ellas plantean dos problemas, que básicamente son dos preguntas científicas. Por un lado, ¿cómo puedo saber cuál es mi nieto? Si cuando secuestraron a mi hija, el bebé nació, alguien se lo apropió, ¿yo cómo puedo establecer que determinado niño es el nieto que yo estoy buscando? Y por el otro lado, ¿cómo saber si sus hijas lograron, ese niño llegó a nacer y si lograron dar a luz? Bueno, los científicos vienen, se arman comitivas, se hacen evaluaciones y diagnósticos, y básicamente, bueno, muchos científicos, ahora vamos a ver algunas imágenes de ellos. Por ejemplo, se destacan genetistas forenses, bioquímicos, antropólogos forenses y de disciplinas afines. Básicamente la respuesta que ellos dan por un lado es, para la pregunta número 1, que es lo de la filiación, bueno, en ese momento todavía no se sabía tanto del ADN, pero lo que se plantea es establecer una filiación a través de la sangre. Y por el otro lado, con el tema de, bueno, cómo saber si sus hijas dieron a luz, bueno, a través de la antropología forense. Estos son algunos de los científicos que vinieron en esas comitivas. Él es argentino, es Víctor Penchazade, que en ese momento, bueno, él estaba exiliado, tuvo que ir porque también en un momento casi lo secuestran, pudo escaparse y huyó a Estados Unidos, pero él hizo de nexo, o sea, ante estas preguntas, bueno, él no tenía la respuesta en ese momento, sin embargo, lo que hizo, bueno, fue ir contactando a distintos investigadores, genetistas, y entre todos vinieron a tratar de dar una respuesta. Bueno, él es Clyde Snow, que lo van a escuchar nombrar bastante. Cuando Clyde Snow viene a la Argentina, ahí se propone que se marca el inicio de la antropología forense como un poco la conocemos hoy. Pero, ¿qué es lo que tiene de particular? Más allá, bueno, vino de Estados Unidos con sus conocimientos. Lo interesante en ese momento es que hace énfasis en un cambio en cómo abordar los casos, o sea, esto de no abordarlo solo, bueno, porque él es el científico, ya está, es el que sabe, sino esto de tener una perspectiva integral, que es básicamente lo que todavía se usa actualmente, y que no sea un solo especialista, sino que participen distintos especialistas en las investigaciones. Por otro lado, el tema de, bueno, tener en cuenta todo lo que es la participación de los familiares, todo lo que es los aspectos religiosos, culturales específicos. Y esto, si bien puede parecer ahora bastante obvio, en ese momento no se tenían en cuenta. Entonces, bueno, actualmente cualquiera que lleva adelante antropología o arqueología forense son aspectos que sabe de entrada que los tiene que tener en cuenta como parte del trabajo que se realiza. Estos son solo para ilustrar, por un lado, esto de, bueno, por qué se demandaba de especialistas para llevar adelante las primeras exhumaciones, porque en Argentina se empezaron a llevar exhumaciones ya en el contexto de democracias, pero fueron exhumaciones asistemáticas, con una pala, y en ese momento, bueno, en ese tipo de intervenciones más bruscas, muchos restos se fueron perdiendo, mezclando. Y por otro lado, los cuerpos periciales que había en ese momento, que básicamente eran médicos forenses o dependientes o relacionados con las fuerzas de seguridad, no solo no eran aptos para las tareas, sino que también era difícil para los familiares confiar en ellos, y por otro lado, muchos de ellos también estuvieron involucrados en lo que es, por ejemplo, fraguar partidas de defunción, es decir, falsificaban los datos. Por ejemplo, llegaba alguien que había sido golpeado o asesinado, y bueno, capaz ahí fraguaban los datos con otra causa de muerte. Bueno, y además había una realidad, que era necesario un tipo de un conocimiento específico para poder abordar esos casos, es decir, por ejemplo, poder exhumar o intervenir en una fosa. Esta imagen tal vez un poco más conocida es de, creo que si no recuerdo mal, de La Plata, en donde, bueno, sí, se empezaron a hacer exhumaciones con palas mecánicas, pero eso produce, por un lado, que los restos se rompan, se mezclen, y esos restos después, esos fragmentos son muy difíciles de obtener información a través de ellos. El trabajo se vuelve bastante complejo. Bueno, esto que les comentaba, que ese tipo de intervenciones no eran deficientes y no iban a permitir obtener resultados. Esta es otra imagen, se ven en esa calidad porque están tomadas de publicaciones del libro y se ven así.
Pero hay otra cuestión, en ese momento, o tal vez, yo creo que un poco todavía sucede, ¿qué pasaba con la posibilidad de incluir un antropólogo para este tipo de pericias? En general es más conocido la intervención o el papel de un médico forense, aunque sea a través de las películas, de las noticias. En general, bueno, uno sabe que hace un médico forense, pero en general, o por lo menos hemos visto que todavía cuesta que se sepa bien qué hace la arqueología forense, la entomología forense, la geología forense. Y a veces el problema no es tanto que no se conozca, sino cuando el organismo judicial o el poder judicial no sabe bien para qué puede servir un arqueólogo y tal vez lo llama cuando ya se excavó todo para el final de la pericia, y cuando ya llega el arqueólogo ya están sacados todos los huesos, y bueno. Y además, en este contexto particular de Argentina, todavía no se consideraba, en esta Argentina postdictadura, que no se consideraba que ningún juez o fiscal consideraba que un arqueólogo o un antropólogo pudiera brindar más información que lo que venía siendo un médico forense. También por otro lado se plantea, bueno, pero los arqueólogos y antropólogos no demoran mucho en hacer el trabajo. Entonces, bueno, ahí ya partíamos con una desventaja en la posibilidad de mostrar el potencial de estas disciplinas. Bueno, hay una cuestión con el tema de, que tal vez ahora ya es conocido el trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense, pero en ese momento, bueno, actualmente también, ellos forman una ONG, o sea, para poder llevar adelante estas actividades, pero para esto se tienen que, para hacer estas actividades, ellos tienen que ser peritos oficiales en la investigación. Y básicamente, o por lo menos en el texto se resaltan cuáles fueron los primeros pasos, no solo para los primeros pasos o cuestiones que realizaron, no solo vinculadas a lo que es la excavación, que tal vez es lo que uno esperaría. Un primer paso fue tratar de educar al sistema judicial y médico legal sobre cómo llevar adelante este trabajo, que básicamente creo que todavía lo seguimos haciendo con las chicas porque cuesta todavía. Después hay una cuestión a resaltar, que ya lo mencioné con el tema de Clyde Snow, que se trata de una práctica multidisciplinaria, es decir, es necesario que intervengan otros especialistas y trabajar en conjunto. También que la antropología y la arqueología forense pueden abarcar todas las fases de investigación, salvo la penal, pero no es solo la recuperación de restos o evidencias, sino trabajan también en la instancia previa de investigación, para recolectar información. Dentro de esta disciplina también cuando se terminan las tareas, se confecciona un informe pericial donde uno puede detallar las distintas partes del trabajo que lleva adelante, y también se llega a una conclusión como cualquier otro perito. Y una particularidad que tal vez, bueno, esta es la diferencia con Estados Unidos, sobre todo cuando nace la disciplina, es que ellos llevaban un contacto permanente tanto con los que son los familiares de víctimas, testigos, sobrevivientes de detenidos desaparecidos. Y con el tiempo, bueno, en el texto se plantea que se logra cambiar la actuación de la mayoría de jueces y fiscales en el país acerca del conocimiento de las posibilidades de la antropología forense y la idoneidad del nombramiento de peritos arqueólogos y antropólogos en las investigaciones de este tipo de casos. Que esto yo creo que es bastante optimista porque todavía falta un montón, pero bueno, fue un primer inicio. Esto es para mostrar justo un poco también lo que mencionaba Liliana, ya que para ese momento también es increíble que un antropólogo forense esté en una audiencia pública señalando no solo lo que es bueno, la muerte de los individuos y las identificaciones, sino también que a partir de la antropología forense se pueda dar cuenta de las características de esa represión, es decir, los tipos de tortura, cuánto tiempo sobrevivió a veces a las lesiones que se produjeron en las personas, no solamente, bueno, vamos a estar trabajando con marcas tal vez de traumas, sino poder documentar que a esa persona posterior a los traumas se la seguía torturando. Bueno, el potencial que tiene la antropología forense, en algún momento del texto o en varios lados lo dice, o lo decía Clyde Snow, es esto de hacer hablar a los huesos. Básicamente se reconoce que hay cuatro etapas de investigación en lo que es la antropología forense. En el texto nombra 3, pero bueno, ya agregamos la cuarta etapa. Si bien esto puede parecer que son pasos que van del 1 al 2, al 3 y al 4, y que la parte final es el proceso de identificación, actualmente lo que se está viendo es que, bueno, se retroalimenta un poco más, no es tan direccional, pero bueno, podemos ordenarlo así. Una primera etapa de investigación preliminar, en donde se hacen distintas tareas relacionadas con la investigación histórica del hecho, por ejemplo,
quién desapareció, cuándo, dónde, por qué información hay. También, súper importante, información histórico-física de la persona que uno está buscando. O sea, no me sirve solo los datos del momento que desapareció, sino, por ejemplo, información previa de un accidente que sufrió, a qué se dedicaba, con quiénes eran sus amigos, con quién se relacionaba. También en esos momentos es donde se junta evidencia, por ejemplo, a partir de información odontológica, placas, todos los datos previos que haya de esa persona. Investigación, por ejemplo, relevar información de los posibles lugares de detención, asesinato, inhumación. Para ello se recurre mucho a lo que son la revisión de registros, pero también ahora vamos a verlo, la entrevista a testigos. Toda esta etapa de investigación preliminar, que suele ser considerada la primera etapa, es la que permite construir hipótesis y líneas de investigación en el caso, y también ir descartando posibilidades de, por ejemplo, dónde puede estar inhumada la persona. Y esta investigación tiene que realizarse de manera exhaustiva antes de la recuperación de los restos. O sea, lo que se plantea, lo ideal es ir con toda la información y luego excavar, no mandarnos a excavar directamente de entrada. Y tenemos dos tipos de fuentes, las orales y las escritas. Que también esto, bueno, es algo que pasa a nivel de los equipos. Algunos se sienten más cómodos trabajando con lo que son las fuentes escritas, el relevamiento de documentación, que bueno, es justo también lo que decía Liliana. Es súper importante también la información que queda en los registros de los cementerios, y no solo para lo que es lo forense, también incluso para investigaciones científicas de la evolución de enfermedades. Ese tipo de registros son súper importantes como fuente escrita. Bueno, pero para estos casos forenses, por ejemplo, cuando se releva, se busca información, por ejemplo, de las denuncias efectuadas, qué organismo actuó en ese momento, qué datos, si hay alguna causa previa, algún acta de levantamiento del cadáver en donde puede haber una huella que me puede servir para saber por dónde pasó ese cadáver, cualquier documentación relacionada a ese hecho, pero también informes de inteligencia, que se suele pedir siempre que esos informes se liberen porque tienen información. También se trabaja mucho con lo que es la información o los datos publicados en la prensa, fotografías tanto de las víctimas como pueden ser fotografías aéreas. A veces estas fotografías aéreas, hay un caso que creo que también lo vamos a ver de una fosa clandestina en Tucumán, donde bueno, a partir de chequear las fotos se puede ver cambios o movimientos en el suelo, y bueno, tal vez plantear, bueno, acá hubo movimiento, este pozo no estaba, ¿qué pasó acá? Y bueno, empezar a plantear hipótesis de dónde podrían haberse intervenido para hacer una fosa. Las fuentes orales, bueno, también esto tal vez puede ser más a nivel individual personal. Algunos antropólogos o arqueólogos se sienten tal vez más cómodos haciendo las entrevistas, otros trabajando con lo que es esto de relevar las fuentes escritas. Cuando se hacen este tipo de entrevistas es súper importante, bueno, por un lado, entrevistar a diferentes miembros de la familia, porque a veces tal vez si nos quedamos con uno solo, nos estamos perdiendo un montón de datos. A testigos de los hechos, o compañeros, por ejemplo, de militancia política de la persona desaparecida, otros sobrevivientes. También esto se usa mucho, sobre todo, por ejemplo, en el caso colombiano, entrevistar a agentes estatales que estuvieron relacionados, pero bueno, que pueden brindar información, o incluso a médicos y odontólogos, médicos en vida de la persona desaparecida, que nos pueden brindar tal vez información que un miembro de la familia no recuerda. Si bien esto parece un poco, a veces se toma como algo de, bueno, llenar un listado con datos, a veces no alcanza con una entrevista, hay que volver, cuando se entrevista un familiar se remueven muchas cosas, no necesariamente los familiares se van a acordar todos los datos, a veces, que eso nos pasa a todos, no todos nos acordamos, por ejemplo, si, no sé, yo no me acuerdo ahora si mi abuela escribía con la mano derecha o izquierda, o a veces uno tiene recuerdos pero se cruzan. Lo importante de toda esta información es que se vuelquen en base de datos específicas. ¿A qué se refiere específicas? Las bases de datos tienen que ser lo más acotadas posibles al caso que se está trabajando. Por eso hay bases de datos, en el caso del IAS, para desaparecidos del contexto de dictadura, pero no para desaparecidos al contexto de democracia, porque si no las bases de datos se vuelven súper amplias. Tienen que ser específicas a lo que se está trabajando, para optimizar el proceso de búsqueda. La otra etapa, que es la parte de excavación arqueológica o excavación de fosas, básicamente sí, es la excavación, pero no es solo ir a meter la pala como a veces nos dicen, sino que
la idea es aplicar teoría, métodos y técnicas de lo que es la arqueología tradicional, pero en este contexto legal. Y hay algo que, bueno, a nosotras cuando cursamos arqueología siempre se nos enseña que la arqueología es un proceso destructivo. Es decir, si yo intervengo esa tumba, la voy a destruir, voy a romper la asociación de evidencia que hay ahí. Por lo tanto, como es un proceso único, tengo que documentar con fotografías, llenar datos, hacer dibujos. Y la idea no es solo recuperar el cuerpo, sino también la evidencia asociada a ese cuerpo, que puede ser evidencia artefactual como balas, por ejemplo, objetos asociados. Y no solo recupero el objeto y el cuerpo, sino también la información de asociación de esos restos, que a veces eso también al organismo judicial es difícil de transmitirle. No sirve para la investigación si yo le traigo el cuerpo y una bala. Yo la información que necesito es la asociación que presentaban esos dos elementos para plantear que estaban asociados o que no estaban asociados. Y también lo que se recomienda en estos casos, bueno, es hacer una inspección previa, por ejemplo, una inspección ocular, para saber cómo se va a trabajar. Algunas cuestiones que también nosotras como antropólogas cada tanto nos pasa es que hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta previo a la intervención, lo que puede ser una fosa clandestina como una fosa o una sepultura dentro del cementerio. Se pueden mencionar estos aspectos logísticos, bueno, uno que siempre planteamos a los cementerios es, va a haber personal del cementerio que va a poder abrir la sepultura tiene un monumento gigante y no se va a poder mover y hay que traer, no sé, por ejemplo, un tractor, una pala mecánica. Después, por ejemplo, bueno, ¿qué información tienen los testigos? Que a veces los testigos tienen como ya bastante información concreta o la misma información que pueden proporcionar los familiares. Y acá hay una cuestión también con el tema de los permisos de los familiares, que hay dos posiciones. A ver, para intervenir está bueno tener el permiso de la familia, pero ¿qué pasa en los casos que la familia no quiere intervenir? En algunos casos, más allá del permiso de la familia, es necesario intervenir porque detrás de eso, por ejemplo, hay una búsqueda o la identificación de una persona, más allá de los deseos de la familia, y siempre va a ser una dicotomía, un conflicto que vamos a tener, pero bueno, es algo que todavía se discute y se ve cómo se actúa en cada caso. Después otra cuestión, ¿qué capacidad realmente técnico-científica hay antes de hacer la intervención? Es decir, bueno, si voy yo sola, ¿voy a poder hacer todo eso o necesito más apoyo de otros colegas, de otras disciplinas? Y otra cuestión no menor, el tema de la seguridad, sobre todo, tal vez no sé si acá en Argentina, pero en otros contextos como Colombia o Guatemala, cuando se interviene, es necesaria alguna fuerza de seguridad que proteja a los que están interviniendo en la sepultura. Pensemos en contextos donde todavía muchos de los perpetradores están todavía insertos en las fuerzas de seguridad o en posiciones del Estado, entonces son contextos mucho más complejos para trabajar. Y otra cuestión no menor, el tema del presupuesto. Antes de intervenir, bueno, ¿cuál es el presupuesto y qué se va a necesitar? O en nuestro caso con Cecilia siempre solemos tener esas charlas, bueno, hay que reparar algo posterior a la excavación. Esto solo para ejemplificar también que cada contexto es único, si bien se pueden clasificar en diferentes tipos de contextos, fosas en donde con restos mezclados, pero por ejemplo esto es un caso, son dos imágenes en donde se tamiza el sedimento para recuperar evidencia artefactual, o pueden ser huesitos chiquititos como los del oído o huesos de bebés, por ejemplo, pero en este caso, en el de este lado, es un tamiz en seco, y en este caso es un tamiz en, no me recuerdo ahora el nombre, pero bueno, básicamente con agua, en donde también uno va evaluando, por ejemplo, el tema de la malla, si esa malla me sirve o no, si hay que achicarla más, si hay que volver a pasar. Flotación, Flotación. Flotación, ahí está. Pero bueno, ahí, como dice la diapositiva, la recuperación de cuerpo enterrado, por ejemplo, en un pozo es diferente a cuando es la recolección superficial, por ejemplo, de restos que están esqueletizados o que pueden estar quemados. Y hay diferencias que no tienen que ver solo con lo técnico, sino también con lo logístico, de cómo lo vamos a encarar. Esto es para ejemplificar otro tipo de contextos en donde, bueno, se requiere más personal, más antropólogos, es un trabajo que no se va a terminar en el día, entonces, bueno, ante esa situación, ¿cómo se va a encarar? ¿Cómo voy a prever si, por ejemplo, va a llover? ¿Cómo se van a proteger? Hay una cuestión importante que siempre se marca, es
Si esa tarea, si se corre el riesgo que la intervención perjudique a los restos, bueno, que no se intervenga, que se espere a mejorar las condiciones para poder proteger a los restos. Pero bueno, el uso de técnicas arqueológicas, cuando se habla de esto, también se refiere a que no es solo excavar, sino que cuando se excava se respeten ciertos niveles, como pueden ser niveles naturales, a veces se elige excavar a través de las capas, como el suelo se fue depositando, o uno puede plantear niveles artificiales, por ejemplo, bueno, cada 2 metros excavamos y vamos nivelando y vamos documentando. La tercera etapa es la parte de análisis de laboratorio, lo que implica un montón de cosas, lo que es laboratorio, implica tanto desde lavar, limpiar los restos, ponerles un nombre y guardarlos, como ya también lo que es el trabajo con los restos y con la evidencia asociada. Se habla de que, bueno, se usan métodos comparativos, por un lado tanto para lo que es la identificación del individuo, los individuos, pero también para esclarecer por qué o bajo qué mecánica falleció esa persona. ¿Por qué es comparativo? Porque yo necesito datos previos para saber, para establecer hipótesis de quién puede ser la persona o los restos con los que estoy trabajando, y voy comparando a ver si esos restos se corresponden. Si yo tengo el dato de que esa persona, una información previa que recolecté de que es hombre, de que mide tanto, de que le faltaba determinado diente, entonces yo voy comparando los restos que tengo para establecer, bueno, una hipótesis de identidad, en donde, bueno, ahora vamos a hablar de la parte genética, que suele ser como el último análisis. De todas formas, esa identificación va a depender de muchas circunstancias, que por ejemplo, se recuperaron todos los huesos de esa persona, en qué condiciones están los restos. A veces se recuperan, pero si por ejemplo estuvo expuesto al sol, los restos se van meteorizándose, es como que se descascara el hueso y pierde su morfología y es difícil trabajar. O a veces esto como al principio de excavaciones en donde se mezclaron todos los restos y bueno, tal vez yo puedo identificar algún fragmento, pero tal vez no voy a recuperar toda la integridad del individuo. Y bueno, también esto de contar con información ante mortem. Si yo no tengo ninguna idea de quién es la persona, no voy a poder llegar a una aproximación. Y se suele creer compulsivamente que con un análisis de ADN se soluciona, pero el análisis genético también es un análisis comparativo. Bueno, justo acá decía eso, que se cree que el ADN es como, voy a tratar de correr acá la pantalla, pues lo puedo ver. El ADN es un recurso más, no es el único recurso para la identificación. De hecho, los primeros trabajos de identificación no podían recurrir al ADN porque todavía no se conocía tanto sobre este tipo de aproximaciones. Este es un ejemplo. Bueno, hay una cuestión, cuando se trabajan con restos humanos, esto que les decía de la información ante mortem que haya de esa persona, por ejemplo, puede ser no solo de lo de la ficha odontológica, sino, como en el caso de la imagen, si yo sé que la persona tenía una prótesis en alguna zona del cuerpo y tengo la información, la radiografía, el dato y puedo comparar. Este es un caso de unas colegas de Córdoba, en donde, bueno, se trata de un femicidio y si bien las antropólogas no pudieron determinar la causa de muerte, sí pudieron establecer por un lado la intencionalidad en esconder el cuerpo y por el otro la identificación a través de una imagen que tenían previa de la persona de cuando se había hecho una intervención con una prótesis en uno de los brazos. A través de esa comparación se pudo establecer la identidad de esta mujer. Finalmente, y si bien esto no está en el texto, se suele plantear que la última etapa es la identificación, que actualmente no se habla de identificación, sino de proceso de identificación. Un poco por esto que les comentaba, no es solo el análisis genético y punto, sino se parte de un proceso en donde se compara información previa, se comparan los huesos. Ya no se entiende esta etapa como la aplicación de una técnica, sino que es un concepto más dinámico en donde, se consideran distintos especialistas. De hecho, también lo vamos a ver cuando veamos las normativas de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, en donde se plantea cómo encarar esto, en donde se plantea, por ejemplo, que el informe final no es el informe genético, sino un informe integrador con los distintos especialistas, llegando a un consenso sobre un cuerpo completo, puede ser restos o lo que se haya recuperado de una persona. En este proceso de identificación se tiene que incorporar toda la información disponible que se pueda a partir de distintas líneas de evidencia. Y como ahí dice, el enfoque de la identificación tiene que ser multidisciplinario y consensuado entre los distintos
especialistas. Y va a involucrar la participación de diversas disciplinas, y es importante, bueno, esto del trabajo del equipo, que no quede solo, bueno, fue identificado con una sola cosa. Hay que dudar de ese tipo de identificaciones. Creo que ya esto es medio para cerrar. Bueno, en particular, en el caso argentino y después de América Latina, la antropología forense está, o su inicio y su desarrollo, más relacionado con toda la temática de derechos humanos, en particular, a diferencia de lo que les decía del caso de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, la desaparición de personas, pero no solo en contextos de dictadura, sino también en contextos actuales, es un proceso que toca mucho a los familiares de la víctima, el no saber si el familiar está vivo o muerto, la falta de cuerpo, la no respuesta del Estado, son procesos que afectan a la familia y a la comunidad en sí. Y lo que plantean Fondebrider y Salado Porto es que a pesar de las diferencias culturales, religiosas, ideológicas, en diferentes partes del mundo hay semejanzas en el impacto que produce una desaparición forzada por razones políticas. Hasta que los cuerpos son encontrados o su muerte es confirmada, también está esta cuestión de cómo hacer este cierre o rito funerario para dar un cierre a esta instancia. Hay una cuestión con este punto ellos plantean que se hace necesario contemplar las necesidades y deseos de los familiares de las víctimas, porque suele pasar que en muchas, o por lo menos en los procesos judiciales, a veces se las excluye del proceso, pero una cuestión que planteamos con las chicas, y no solo nosotras, otros equipos, es ¿qué pasa cuando los familiares o en contextos actuales no buscan desaparece alguien de la familia y no es buscado? ¿Depende solo del deseo e intención de los familiares? ¿No hay una obligación o esa persona no tiene derechos de todas formas, más allá que tal vez los familiares no tengan la intención o necesidad de buscarlo? Son preguntas estas. Y bueno, que las investigaciones forenses son procesos más allá de lo técnico, y que estos procesos tienen consecuencias judiciales, psicológicas, humanitarias, económicas y políticas, y que todo esto tiene que ser considerado y evaluado antes del inicio de las tareas de excavación. No es solo una cuestión, las intervenciones de algunos lugares o fosas clandestinas impactan, y no queda solo en, bueno, se excavó un pozo, se sacaron los cuerpos, sino que tiene un impacto en las personas que viven alrededor, en la parte, en distintos aspectos de las comunidades relacionadas con esos contextos. Pero bueno, para cerrar por lo menos esto, igual nos queda tiempo para seguir charlando. ¿Qué pasó? Y lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. ¿Qué pasó con la antropología forense después del surgimiento del EA? ¿Y por qué no conocemos más equipos de antropólogos forenses? Yo en su momento, cuando también inicié la carrera con las chicas, a veces nos preguntábamos, ¿hay más equipos de antropólogos forenses en otros lugares? De hecho, es una pregunta que este año, entre el año pasado en pandemia, nos hemos contactado más, hay más, ya les adelanto eso. ¿Y qué pasa con estos nuevos casos? Tal vez no los relacionados solo con contextos de lesa humanidad, sino con los relacionados con trata o con desaparición de personas en contextos actuales, que no necesariamente por trata, sino por diversas circunstancias, o esto que les comentaba, ¿qué pasa cuando los familiares no buscan a esa persona? ¿Cómo se encara eso? ¿De quién es la obligación? ¿Quién interviene ahí? Creo que eso y eso. Si hay alguna pregunta, podemos seguir. Gracias, Pau. Toma un poco de agua. Sí, acá lo que estaba diciendo Pau también está relacionado a cómo se vivencia la antropología forense actualmente, que eso lo vamos a ir viendo a lo largo también de la cursada, y obviamente va a estar relacionado a la temática, ¿no? Porque siempre lo que son los papeles, la administración, los cementerios, las búsquedas, eso está siempre en el medio de todo lo que vamos haciendo, y cómo desde que inició la antropología forense acá en el país hasta el momento actual, todo fue modificándose, fue cambiando, y creo que eso es algo interesante para poder después aplicarlo a lo que estamos trabajando la temática acá del curso. Así que nada, estaría bueno, si quieren hacer una pregunta, podemos charlar. ¿Podrés dejar de compartir así nos vemos las caras? Sí. Eso. Acá Liliana pregunta si vamos a subir el PowerPoint. Sí, lo podemos convertir a PDF para que pese menos, y lo colgamos en la solapa de la clase 1, que todavía no existe. Lo subimos ahí, y la grabación también.
Y Germán levantó la mano. Sí, primero, antes que nada, quería hacer una consulta acerca de el equipo de antropología forense de acá de Argentina. En el texto, creo que sobre el final habla de que actuó en más de 40 países, al margen de lo que sería el continente americano. Quería saber si hay alguna experiencia europea o en algún otro continente. Y por el otro lado, acerca de lo que había expuesto Paula, la importancia de las fuentes escritas, por ejemplo, para estas cuestiones referidas a lo médico. Lo he podido constatar yo mirando los libros de entrada, sobre todo los libros más antiguos acá de lo que es el cementerio de Santa Rosa, porque no solamente aparece, creo yo, la riqueza no está únicamente en esta cuestión de qué fallecieron estas personas, sino también la riqueza de su procedencia, sobre todo bueno, en un contexto donde había una migración muy grande acá, por lo menos el periodo que estoy mirando, y muchas veces también la cuestión de los traslados, de donde son sepultados originariamente, y después muchas veces esas familias construían los panteones y cómo son trasladados. Y en algunos casos particulares yo también he encontrado que aparecen denominados como entierros de primera, segunda o tercera categoría, que sinceramente no sé muy bien a qué tienen que ver, porque son registros estos de entre 1910 y 1920, pero lo estoy intentando más o menos buscar y cruzar con otras fuentes que yo supongo que tiene que ver con, bueno, con el acceso del tipo de entierro, ¿no es cierto?, del dinero que se ponía, porque lo he cruzado con algunas noticias de carrozas fúnebres que se ofrecían en los diarios, en un diario particularmente, y hablan también de entierros de primera, segunda y tercera categoría, y entierros de solemnidad a los pobres, a pobres de solemnidad. Pero bueno, nada más eran esos dos comentarios. Con respecto a esto último, todo lo que es el registro en los libros de cementerio es súper interesante y tiene mucho potencial para lo que son los estudios paleoepidemiológicos, o sea, toda esa información es un registro súper, además de que en otros momentos esos registros eran todavía más detallados de lo que son actualmente, pero por ejemplo para establecer tasas de mortalidad, o sea, es una información muy valiosa que también siempre con las chicas tratamos de resaltar en cuanto al tema cementerios, no solo lo que es, bueno, el cementerio estrictamente sí, sino esa información que es súper valiosa, que hemos visto también algunos libros de Chacarita que sí, es un repotencial ahí para trabajar. No solo desde el aspecto forense, sino desde el aspecto más de otras disciplinas. ¿Puedo decir algo? Porque capaz que después vas a responder la otra pregunta. Con respecto a eso que decías de primera, segunda, tercera, yo cuando estuve investigando para mi tesis de licenciatura en el cementerio de San Martín, lo que hablaba con Celia, que era la que llevaba todo en el libro de ingresos, ella tenía sus propias categorías, que en antropología se les denomina categorías nativas, ¿no? Pero las categorías, por ejemplo, de NN directos o NN indirectos, que eran las personas que no eran NN para poder enterrarlas, pero en realidad tenían identidad por un vecino. Yo calculo, estoy haciendo una inferencia, que capaz que esto está relacionado un poco a esas situaciones, ¿no? De ingreso a los cementerios. Es súper interesante porque, bueno, acá hay un montón de gente que trabaja ahí, pero calculo que cada cementerio tiene su forma de también anotar eso, los ingresos y demás. Esto es lo que a mí me pasó en el cementerio de San Martín. Es súper interesante, como decía Pau, porque no solo toda la información administrativa te da, como por ejemplo para hacer análisis de tasa de mortalidad y demás, sino también para entender un poco la vida del mismo lugar donde está el cementerio, ¿no? Así que lo que decía me hizo recordar de eso y me parecía como que puede tener relación, ¿no? Perdón, Pau. Ahora No, sí. De todas formas, también vamos a ir... ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí, obvio. No, es muy interesante lo que comenta acerca de las tres categorías, porque acá en los cementerios metropolitanos de la ciudad nunca existió eso, pero en los cementerios del interior se categorizaba de acuerdo al tipo de ataúd, al tipo de carroza fúnebre. Por ejemplo, si llevaba 2 caballos nada más, era de una categoría inferior; si llevaba 6 caballos era de categoría superior, pero aparte se categorizaba la proximidad con la iglesia. Es decir, estar inhumado cerca de la iglesia del cementerio, de la capilla, se consideraba de una categoría superior a una inhumación que estaba distanciada, ¿no?
Era como que se categorizaba por eso, lo que la gente había gastado y la ubicación en el cementerio. Y obviamente había como un trato especial, como un trato diferencial, digamos, al de categoría superior, ¿no? Es una cosa muy habitual, sobre todo en cementerios del interior, eso. Wow. Gracias. Buenísimo. No, bueno, un poco esto que comentaban Silvia y Gustavo, también ya lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero parte, creo que de las investigaciones que, por ejemplo, lleva Sil, que trabaja con el tema de antropología de la muerte, o Belén también trabaja, ya les va a contar sobre su investigación, pero también con muestras de cementerios, así que son muy valiosos esos datos, así que bueno, nada, Germán, es re interesante y la idea es que podamos poner en común algunas cuestiones o dudas, no necesariamente tienen que ser cuestiones resueltas. Y con respecto a la otra pregunta, sí, posteriormente el EAF, el EAF cuando nace acá, con el paso del tiempo, al tener esta particularidad de ser una ONG, no forma parte del sistema judicial, por ejemplo, no es un perito oficial, si bien actuaron como peritos oficiales, pero por ejemplo no es que pertenecen, al Poder Judicial, empiezan a ser convocados, que eso también lo vamos a ver en las próximas clases para ver cómo se da en América Latina, empiezan a ser convocados en otros contextos, como puede ser Perú, Guatemala, que también pasaron por procesos súper complejos, con gran cantidad de asesinatos y de desapariciones. Posteriormente, sí, también, no sé, en contextos en Vietnam, en Europa del Este, empiezan a abarcar distintos contextos. Tal vez uno de los más conocidos en este momento es el trabajo que desarrollan en México, pero por otro lado también los que se van en cada uno de estos lugares empiezan también a tomar como empiezan a plantarse ellos y a tomar también sus propias características, por llamarlo de alguna forma. Ya en Perú está el equipo peruano de antropología forense, que las siglas son medias parecidas, EPAF, y se empiezan a desarrollar uno o más equipos. También, por ejemplo, en el caso de Colombia hay como 3 equipos de antropología forense, bueno, en el caso colombiano una gran cantidad de fallecidos, pero sí, empiezan a tener desarrollo por todos lados, creo que en todos lados estuvo el EAF. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, acá Germán agregó que en el caso del cementerio de Santa Rosa son casos muy particulares, referido a ese registro de primera, segunda y tercera categoría. La mayoría de los difuntos y difuntas no tienen esos datos. Sí, viste que van variando a través del tiempo la cantidad de datos que se recolectan en los libros, incluso en las partidas de defunción y de inhumación cada vez hay menos datos. Nosotras, bueno, comentaba la compañera Chacarita que, bueno, trabajamos en un proyecto, Chacarita, que es una osteoteca, y bueno, hemos leído distintos tipos de documentación histórica y la verdad que conforme pasa el tiempo, la información que se vuelca en esos documentos es cada vez más escueta. Lo cual va en detrimento de nuestro conocimiento, ¿no? Pero bueno, es una tendencia que se está observando. Sí, tal cual. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Puedo hacer un comentario más? Perdón. Sí, rápido. Germán, dale, por supuesto. Acerca de lo que decía Cecilia, lo particular de estos casos que yo fui encontrando, que como decía no son muchos, es que están insertos en un contexto donde hay muchísimos datos. Es decir, por ejemplo, si son de 1900 a 1930, que yo habría encontrado, supongamos, por algún número, 8, 9, 10 casos, en ese marco temporal está muy específico muchísimos datos, que es, podemos decir, yo creo que acá en el cementerio de Santa Rosa hasta 1950, 60, hay mucha riqueza en función de la causa de muerte, el estado civil que tenían, la nacionalidad, pero en pocos casos es donde, por lo menos hasta el 30 lo que he visto, donde se da esta cuestión, ¿no? de primera, segunda y tercera categoría. Como también hay otras cosas que son, no digo raras, pero son patrones mucho más fuera de lo normal, cuando el Consejo Deliberante, supongo yo por lo que estoy mirando, les donaba parcelas a familias particulares para que levantaran sus tumbas, ¿no?
que de alguna u otra forma tiene que ver con la relevancia social. No le donaban a cualquiera esas parcelas para la construcción. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias. No, yo lo que quería agregar a lo que dijo Germán es, bueno, algo típico que se terminó en los años 60, ya desapareció, era que, por ejemplo, se anotaba, hoy en día se muere una persona y dice nacionalidad italiana, por ejemplo, ¿no? Pero en esa época se anotaba al pueblo en el que había nacido y se anotaba el nombre de los padres. Lo cual, al anotar el nombre de los padres, es un documento para el que está rastreando, por ejemplo, sus orígenes. Y eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las de lo que dice Germán es así. A partir del año 30, de los años 30 empezó empezó a estar fuera de moda eso de las categorías. Pero una cosa que imperó durante mucho tiempo, no sé si se dará en el caso del cementerio de Santa Rosa, pero pasa en muchos cementerios acá de la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo hay un perímetro, en los casos de la sepultura en tierra, hay un perímetro determinado donde son todos católicos. El que no es católico, sea porque sea protestante, judío, de otra religión, se inhuma fuera de ese perímetro. Dentro del mismo cementerio, pero fuera de ese perímetro. Eso es una cosa muy habitual también. Para responderle a Gustavo, acá no, por lo que no tenemos un cementerio, no nos podemos ni ponernos a comparar con un cementerio de localidades grandes de Buenos Aires, porque nuestro cementerio no es chico, pero no es grande, por supuesto. Acá lo que tenemos dentro del cementerio de Santa Rosa es el cementerio judío, eso sí, que es también todo un discurso, porque el cementerio judío está claramente delimitado hacia un costado del cementerio, está dentro del cementerio, pero está delimitado hasta incluso con rejas. Está como aislado, sí, claro, interesante. Se sigue usando acá, pero sí está bueno a través de los libros de registro, que eso lo he podido constatar. La tumba más antigua acá de los judíos, si no me equivoco, es de 1919, y cuando vos ves los registros originales, en el registro vos ves que la persona, o sea, la primera persona que fue enterrada ahí, no estaba, si no me equivoco, todavía creado el cementerio judío, porque la parcela después la municipalidad creo que se la dio en 1920 y esta persona muere en 1919 o 18, ahora no me acuerdo. Y en el registro no aparece anotado como manzana, tablón y parcela, que como aparece acá en los registros, claro, sino que aparece directamente ubicado en el sector suroeste del cementerio, nada más. Y después del resto de las personas aparecen, sí, ya dice cementerio israelita o cementerio judío. Pero muchas gracias, Gustavo. Qué increíble cómo saltan a la luz los prejuicios y bueno, toda la cultura de la época, ¿no? Es increíble. Increíble. Sí, es muy rico todo lo que hay a nivel social y lo que atrás de eso hay, ¿no? En otras clases que vienen vamos a hablar un poco de la cuestión de la cultura y demás con respecto a los cementerios, pero sí, hay muchísimo. Bueno, las chicas que hacen exhumaciones en variedad de cementerios también, cada lugar tiene su ritual, algunas veces necesitan que esté el rabino, otras veces no, bueno, y demás, ¿no? Creo que eso, la temática es súper importante también. Pero bueno, eso lo vamos a ver en próximas clases, si no me equivoco también, y contar algunas experiencias que hemos atravesado todas, ¿no? Sí, me parece que este intercambio nos ayuda a visibilizar un poquito que hay una idea que circula, que la antropología social, por ejemplo, no puede formar parte de los conocimientos de la antropología forense. En realidad, la antropología forense es un cúmulo de conocimientos de diversas disciplinas, y dentro de ellas diferentes especialidades de la antropología. Entonces, va a depender muchísimo el objetivo que tengamos como profesionales, las herramientas teóricas, metodológicas y profesionales que podamos utilizar para poder llevar a cabo nuestro objetivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, como comentaban ustedes de la secularización que hay dentro del cementerio, las religiones, todo el mundo simbólico, o el componente simbólico que tenga cada sepultura o cada ritual que conlleve alguna inhumación o exhumación, va a impactar también en el profesional a la hora de tener que realizar una tarea en el cementerio. No sé, chicas, si ustedes lo van a comentar en algún momento, lo quieren comentar ahora, pero han tenido que tener resguardos y he tenido que investigar un poco y
acomodar horarios, actividades, la forma en la que ellas exhuman y toman muestra para poder respetar estas prácticas religiosas, por ejemplo. Hay veces que tienen que exhumar y bueno, tienen que llamar a familiares, o sea, hay un cuidado detrás y que como profesionales responsables tenemos que tener en consideración todo esto. No es solo un aporte técnico, no es solo ir a cortar, a tomar una muestra e irnos, sino que también hay que tener cuidado de todo el contexto que rodea a esa sepultura, a esa inhumación, a esa familia. Entonces, es interesante también que ustedes ahora a lo largo del curso también puedan ver eso, que está todo muy implicado. No es solo, bueno, soy antropóloga física, entonces me dedico solo a los restos óseos. Soy antropóloga social, entonces solo me dedico al tabú y a lo simbólico. Soy antropóloga forense, entonces yo solo me dedico a las pericias. Es algo mucho más integral y eso también va a redundar muchísimo en la calidad de las intervenciones que nosotros podamos hacer. Entonces nosotros abogamos por eso, que sea algo mucho más integral y mientras más comunicación tengamos, mientras más discusión y mientras más intercambio de información podamos tener entre nosotros, más rico va a ser también nuestra intervención y nuestro conocimiento de otras realidades, porque también cada cementerio es un mundo, a pesar de que todos son los cementerios públicos, por ejemplo, muchos dependen de la municipalidad, cada cementerio se maneja de forma distinta, porque tienen disposiciones distintas al interior, los trabajadores, las ubicaciones, si está en una zona barrial o no, si está aislado, entonces está bueno que empecemos ahora como a tener todos estos cuidados y todas estas cosas en mente para el momento en que o la gente que ya está trabajando ahora nos pueda compartir la experiencia o los que no tienen conocimientos previos dentro de un cementerio puedan tener estos avisos para cuando puedan ir, no meter la pata. Todos hemos metido la pata en algún momento con algún trabajador o en alguna situación y bueno, es parte del aprendizaje. Hay que tener la humildad de aceptar que uno está todavía formándose. Sí, ahí te puedo hacer una consulta. Bueno, justamente yo era una ignorante de la antropología. Fui aprendiendo todo esto que vos estás comentando. Desconocía, la verdad, que un antropólogo podía llegar a hacer todos estos estudios. Y bueno, en todo este tiempo que he tenido distintas capacitaciones y he tratado de acercarme a antropólogos, bueno, la verdad que es fascinante la tarea que hacen, la verdad. Y bueno, eso es algo que quería consultarles, cómo uno puede llegar a un cementerio público, puntualmente en el caso de mi ciudad, ¿no? Sin justamente meter la pata cuando uno quiere por ahí tener acceso a cierta información, ¿no? Desde registros, no sé, hay muchas cosas que fui pensando en este tiempo de cómo es el trabajo, porque yo realmente... a ver, uno puede tener el conocimiento de lo que se trabaja desde el área forense o arqueológica, pero no puntualmente en un cementerio, y más en un cementerio local. ¿Por qué les pregunto esto? Porque ya trabajé en otra área municipal y sé lo difícil que es el acceso a llegar a digamos, ciertas áreas y por ahí de la nada ir y preguntar y siempre está el no. O sea, es lo que fue mi experiencia, ¿no? Pero si uno quiere llegar a ver, si yo quiero hablar con un administrativo del cementerio y poder hacer algunas consultas, porque hay inclusive, no solamente para trabajos digamos, del curso o cosas, dudas que tengo que me fueron surgiendo, he tenido dudas también sobre ancestros, ¿no? Que sé que están ahí. Y bueno, qué sé yo, ¿qué consejo me pueden dar ustedes para poder acceder a un secretario o un director del área o del cementerio para poder llegar a sacarme estas dudas o ver cómo puedo tener cierto acceso? ¿Qué me pueden aconsejar? Yo puedo comento algo. Bueno, y que bueno, creo que un poco la idea del curso es plantear este tipo de cuestiones, porque por ejemplo el caso que comentaba María Elena, es un caso al revés me parece, que está la osteoteca o el espacio de investigación, pero es al revés, en este caso está el espacio, pero la gente del cementerio que tiene interés tal vez no interactúa. Nuestra propuesta, o bueno, es un intento de tal vez poder en algún momento que esto se desarrolle medio paralelamente, si bien todavía nuestras experiencias
nos hemos podido acercar con algunos cementerios, pero por cuestiones laborales. Bueno, ahora también igual las chicas seguro te van a dar un consejo o perspectiva, pero por lo menos desde nuestro lado, o por lo menos desde mi lado, a ver, el acercarse obviamente siempre con respeto y todo eso, que a veces está de más decirlo, pero siempre tratamos también de ver qué necesidades tienen en ese lugar, de no solamente que quede esto como vos decís, bueno, yo quiero ver el registro porque me interesa a mí, sino también a veces tratamos de acercarnos, es decir, bueno, ¿qué le podemos brindar nosotros? Porque de hecho, cada vez que nos hemos acercado a un cementerio fue por algo laboral y lo ordenaba un juzgado, o sea, nos tenía que recibir por el cementerio y recibirnos igual. Entonces, bueno, más allá de la pericia, del trabajo, ¿qué podemos aportarle nosotros, no sé, después de la pericia? El caso de pandemia fue un contexto muy particular en donde le pudimos aportar a varios cementerios, aunque sea esto, llevarles protocolos, aconsejarlos entre comillas, porque también pueden decir quién son ustedes para aconsejar, pero bueno, si no, buscar los conocimientos y ir planteando, por ejemplo, esto de ir llevando los protocolos por el tema del COVID, qué les puede servir a ellos. Creo que la perspectiva o la visión del CUEX va por ese lado, que no sea solo el científico que va a sacar los conocimientos del cementerio, sino también, bueno, que el cementerio, digo cementerio, acá está, bueno, María Elena y las chicas, pero también qué le podemos aportar a ellos, y por otro lado, todo el conocimiento que tienen ellos. El registro no es solo el papel, sino toda la experiencia oral que puede brindar la gente que trabaja y que siempre marcamos eso es súper valioso, no solo como por el hecho de escuchar a una persona, sino que ese conocimiento sistematizado es súper valioso. Bueno, era eso, no sé si las chicas quieren decir algo específicamente de lo que comentó Brenda. Yo, relacionado al ingreso, como antropólogas, nosotros tenemos mucho problema a veces con lo que es el trabajo de campo. Justamente el otro día en la mesa que vimos en un congreso, charlábamos sobre el trabajo etnográfico, que es el trabajo de ir al campo, ¿no? Y cómo a veces se nos complejiza la situación de ir y poder hacer esos análisis. Yo creo que para ingresar a estos lugares, porque también, que esto lo vamos a ver en otras clases, trabajar con la muerte a nivel de investigación teórica y entrevistas y demás, es una carga fuerte, porque a veces uno no sabe cómo preguntar, a quién preguntar, entonces creo que ya partiendo de ahí es difícil. Yo creo como consejo que como lo que dijo Pau es fundamental, ¿no? Ver que uno puede aportar por como hacer una reciprocidad, si se quiere, ¿no? Bueno, yo te pregunto si puedo hacer este tipo de análisis. También como ir de a poco planteando, ver el panorama. Obviamente que hay cuestiones éticas que a nivel de restos óseos y demás, que también esto lo vamos a charlar a lo largo del curso, que creo que está bueno tener en cuenta. Esto puede ser una herramienta también. Y bueno, siempre está el conocido, ¿no? El contacto, el que me abre un poco la puerta para ingresar a ese lugar. Obviamente siempre con respeto, manteniendo la ética y también teniendo un fundamento de por qué va a ser eso, ¿no? Creo que cada lugar es distinto, cada espacio es diferente, pero son diferentes tipos de tópicos que se pueden tomar para el ingreso, tanto al campo que es el cementerio como a otros lados, ¿no? Nosotros como antropólogas lo vivimos todo el tiempo. Quizás sería interesante que las compañeras de Chacarita nos contaran ellas que, digamos, a qué situación se les abriría el espacio para que ingrese, ¿no?, alguien para hacer una investigación. No sé si me expresé bien. Sí, chicas, antes de que cierren el trabajo de antropología, del equipo de antropología forense, quería destacar el último tramo que hace el equipo, que es la restitución de esos restos, que se va construyendo ese vínculo con la familia a lo largo de todo el proceso. A mí me tocó en varias oportunidades acompañar y articular desde el cementerio con el equipo. Inclusive se logró una exhibición de los pagos por lo que significaba la intervención del Estado justamente en estos procesos de desaparición. Digamos que tiene todo un contexto legal
pero el acompañamiento que hice a las familias con los miembros del equipo de antropología forense que eligieron el cementerio de Chacarita para inhumar esos restos que habían sido restituidos, para mí fue una experiencia súper valiosa, primero por ver el vínculo afectivo que se había creado con el equipo a través del cuidado de esos restos. Las familias los consideraban como protectores, de haber logrado proteger, preservar esos restos, había generado entre ellos un vínculo hiper fuerte, casi de amistad y de familia. Ellos acompañaron en el último momento de la inhumación a esos familiares de una manera increíble, valiosísima, en lo que significa todo el ritual funerario, lo que significa la despedida, y bueno, y además destacar, porque fue muy polémico, muchas familias no quisieron, ustedes saben que existió toda esta polémica entre los organismos de derechos humanos, si restituir o no restituir, no sé si eso lo tienen presente, pero existió una polémica en los organismos de derechos humanos, y lo que yo pude atestiguar fue del valor emocional para las familias, para la elaboración de esos duelos, la restitución y la inhumación con los rituales funerarios y despedida. Así que, sobre todo, destacar el trabajo del equipo de antropología forense, impresionante, la dedicación y el involucramiento no solo técnico, sino humano, emocional, que tenían con las familias y con la actividad que estaban realizando, ¿no? Social, gracias, Liliana. cultural, Perdón. comunitaria. Gracias, No, Liliana. eso. No, bueno, gracias por rescatarlo. Sí, efectivamente, bueno, un poco esto que decíamos en la clase, antes de la intervención, hay algunas cuestiones a considerar y también a futuro, cómo va a ser después que se recupera esos restos, el acompañamiento, el impacto en la familia, bien como usted indica, así que bueno, nada, gracias por rescatarlo. Estamos ahí sobre la hora. Perdón, saco la cámara por la conexión. No sé si alguien más tiene alguna consulta o algo para ir cerrando. Belu, vos ibas a explicar lo de las consignas, ¿no? Que van a estar explicadas en el... El próximo martes, que es la clase asincrónica, se va a colgar un documento con las consignas de esa clase, que ustedes la pueden revisar a lo largo de la semana, y nos deberían entregar antes del siguiente martes, o sea, hasta el lunes previo a la siguiente clase sincrónica. Y también vamos a colgar un videíto explicativo, como, bueno, qué esperamos del video, explicando las consignas, explicando cómo está diseñado el documento que generamos. Así que va a estar eso en el campus y se va a publicar la próxima semana en el horario de esta clase, pero como es asincrónico, solo va a quedar ahí en el campus. Y ahí ustedes pueden poner su tiempo. Cualquier duda, cualquier consulta, el campus está para preguntar y lo que sea también que puedan poner para poder traerlo a la otra clase que sea sincrónica, lo dejamos ahí, así lo retomamos, lo charlamos, siempre quedan unos minutitos a lo último o al principio para poder discutir algunas cuestiones. Así que nada, no sé si no tienen ninguna consulta más o algo, nos vamos despidiendo y en principio creo que con las chicas les agradecemos también el participar y bueno, esperemos que a lo largo de todo el curso podamos aprender y ya ahora estuvimos 20 minutos hablando y sacamos un montón de información, así que creo que va a ser muy fructífero. Eso. Bueno, muchas gracias y hasta el gracias. martes. Gracias. Gracias a todas y a todos. Cuídense. Chao. Chao, gracias.
Gracias a ustedes.